Segunda parte. La doctrina de Dios. Capítulo 9. La existencia de Dios. ¿Cómo sabemos que Dios existe? Explicación y base bíblica. ¿Cómo sabemos que Dios existe? La respuesta se puede dar en dos partes. Primera, todo ser humano tiene un sentido interno de Dios. Segunda, creemos en la evidencia que se halla en la Biblia y en la naturaleza. Hay el sentido humano interno de Dios. Toda persona, en todas partes, tiene un sentido hondo e interno de que Dios existe, que es su criatura, y que Él es su creador. Pablo dice que incluso los gentiles que no creen han conocido a Dios, pero no le honraron como Dios ni le dieron gracias. Rom 1:21. Dice que los perversos incrédulos cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Rom 1:25. Implicando que activamente o a propósito ellos han rechazado algo de la verdad en cuanto a lo que sabían respecto a la existencia y carácter de Dios. Pablo dice que lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, y añade que esto que es así, pues Él mismo se lo ha revelado. Rom 1:19. Sin embargo, la Biblia también reconoce que algunos niegan este sentido interno de Dios e incluso niegan que Dios exista. El necio dice en su corazón, no hay Dios. Sal 14:1, 53:1. El malo primero alaba al ambicioso y menosprecia al Señor, y luego en su orgullo repetidamente piensa que no hay Dios. Sal 10:3-4. Estos pasajes indican que el pecado lleva a las personas a pensar irracionalmente y negar la existencia de Dios, y que es el que piensa irracionalmente o que ha sido engañado el que dice, no hay Dios. Pablo también reconoce que el pecado hará que las personas nieguen su conocimiento de Dios. Habla de los que, con su maldad obstruyen la verdad. Rom 1:18. Y dice que al hacer esto, nadie tiene excusa, por su negación de Dios. Rom 1:20. Una serie de verbos activos indica que esta es una supresión a propósito de la verdad. Rom 1:23, 25, 28, 32. En la vida del creyente esta conciencia interna de Dios se hace más fuerte y más distinta. Empezamos a conocer a Dios como nuestro Padre amante celestial. Rom 8:15. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Rom 8:16. Y llegamos a conocer a Jesucristo que vive en nuestros corazones. Ef 3:17, Flp 3:8-10, Col 1:27, Jn 14:23. La intensidad de esta conciencia en el creyente es tal que aunque no hayamos visto a nuestro Señor Jesucristo, en verdad la amamos. 1 P 1:8. Nota: algunos niegan tener un sentido interno de Dios, pero su conciencia de Dios a menudo se hace evidente en momentos de crisis personal, cuando las convicciones profundamente asentadas en el corazón se muestran en palabras y obras externas. Hace varios años iba como pasajero en un coche con varios amigos, incluyendo una joven que en la conversación negaba firmemente tener alguna conciencia interna de la existencia de Dios. Poco después el coche patinó sobre el hielo y giró a alta velocidad hasta dar un círculo completo. Antes de que el coche se detuviera contra un banco grande de nieve, sin ningún daño serio, se podía oír a la misma mujer implorando distintivamente, Señor Jesús, por favor ayudarnos. Los demás nos quedamos viéndola asombrados cuando nos dimos cuenta de que las propias palabras de su boca habían denegado su agnosticismo. Ve creencia en la evidencia de la Biblia y de la naturaleza. Además de la conciencia interna del ser humano en cuanto a Dios que da claro testimonio del hecho de que Dios existe, en la Biblia y en la naturaleza se ve clara evidencia de su existencia. La evidencia de que Dios existe se halla, por supuesto, en toda la Biblia. Es más, la Biblia por todas partes da por sentado que Dios existe. El primer versículo de Génesis no presenta evidencia de la existencia de Dios, sino que de inmediato empieza a decirnos lo que Él ha hecho. Dios, en el principio, creó los cielos y la tierra. Si estamos convencidos de que la Biblia es verdad, entonces sabemos por la Biblia no solo que Dios existe, sino también mucho en cuanto a su naturaleza y sus acciones. El mundo también da evidencia abundante de la existencia de Dios. Pablo dice que la naturaleza eterna de Dios y su deidad se perciben claramente a través de lo que Él creó. Rom 1:20. Esta amplia referencia a lo que Él creó sugiere que en cierto sentido todo lo creado da evidencia del carácter de Dios. No obstante, es el hombre mismo, creado a imagen de Dios, lo que más abundantemente da testimonio de la existencia de Dios. Siempre que nos encontramos con otro ser humano, deberíamos, si nuestra mente está pensando correctamente, damos cuenta de que una criatura tan increíblemente intrincada, hábil,
comunicadora, viva. Pudo haber sido creada solo por un creador infinito y todo sabio. Además de la evidencia que se ve en la existencia de los seres humanos vivos, hay excelente evidencia adicional en la naturaleza. Bernabé y Pablo dicen que las lluvias del cielo y estaciones fructíferas, tanto como la comida y alegría de corazón, que todo ser humano experimenta y disfruta dan testimonio de Dios. HCH 14, 17. David habla del testimonio de los cielos. Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus manos. Un día comparte al otro la noticia, una noche a la otra se lo hace saber. Sal 19, 1-2. Mirar al cielo de día o de noche es ver el sol, la luna y las estrellas, firmamento y nubes, todo continuamente declarando por su existencia, belleza y grandeza que un creador poderoso y sabio los hizo y los sostiene en su orden. Esta amplia variedad de testimonio de la existencia de Dios de varias partes del mundo creado, nos sugiere que en cierto sentido todo lo que existe da evidencia de la existencia de Dios. Para los que tienen ojos para ver y evaluar la evidencia correctamente, toda hoja de todo árbol, toda brizna de hierba, toda estrella en el cielo y toda otra parte de la creación claman continuamente: Dios me hizo. Dios me hizo. Dios me hizo. Si nuestros corazones y mentes no estuvieran tan cegados por el pecado, sería imposible que viéramos detenidamente una hoja de algún árbol y dijéramos: nadie creó esto, apareció porque sí. La belleza de un copo de nieve, la majestuosa potencia de una tempestad, la habilidad de la abeja, el sabor refrescante del agua fría, las increíbles capacidades de la mano humana y miles otros aspectos de la creación no podían haber llegado a existir aparte de la actividad de un creador todopoderoso y todo sabio. Por eso, para los que evalúan correctamente la evidencia, todo en la Biblia y todo en la naturaleza prueban claramente que Dios existe y que es el creador poderoso y sabio que la Biblia describe que es. Por consiguiente, cuando creemos que Dios existe basamos nuestra creencia no en una esperanza ciega aparte de alguna evidencia, sino en una abrumadora cantidad de evidencias confiables de la palabra de Dios y de las obras de Dios. Es característica de la fe verdadera que es una confianza que se basa en evidencia confiable, y la fe en la existencia de Dios participa de esta característica. Todavía más, todas estas evidencias se pueden ver como pruebas válidas de la existencia de Dios, aunque algunos las rechacen. Esto no quiere decir que la evidencia es inválida en sí misma, sino solo que los que rechazan la evidencia están evaluándola erróneamente. C. Pruebas tradicionales de la existencia de Dios. Las pruebas tradicionales de la existencia de Dios que han forjado filósofos cristianos, y algunos no cristianos, en varios puntos de la historia son esfuerzos por analizar la evidencia, especialmente la evidencia de la naturaleza, de maneras extremadamente cuidadosas y lógicamente precisas, a fin de persuadir a los seres humanos que no es racional rechazar la idea de la existencia de Dios. Si es cierto que el pecado hace que las personas piensen irracionalmente, estas pruebas son esfuerzos de hacer que las personas piensen racionalmente o correctamente en cuanto a la evidencia de la existencia de Dios, a pesar de las tendencias irracionales causadas por el pecado. La mayoría de las pruebas tradicionales para la existencia de Dios se pueden clasificar en 4 tipos principales de argumentos. 1. El argumento cosmológico considera el hecho de que todo lo conocido en el universo tiene una causa. Por consiguiente, razona, el universo mismo también debe tener una causa, y la causa de un universo tan grande solo puede ser Dios. 2. El argumento teleológico es en realidad una subcategoría del argumento cosmológico. Enfoca la evidencia de armonía, orden y diseño en el universo, y argumenta que su diseño da evidencia de un propósito inteligente. La palabra griega telas quiere decir fin, meta o propósito. Puesto que el universo parece estar diseñado con propósito, debe haber un Dios inteligente y con propósitos que lo creó para que funcione de esa manera. 3. El argumento ontológico empieza con la idea de Dios, que se define como más grande de lo que se puede imaginar. Luego argumenta que la característica de existencia debe corresponder a tal ser, puesto que es más grande existir que no existir. 4. El argumento moral empieza con el sentido del bien y del mal que tiene el ser humano, y la necesidad de que se haga justicia, y argumenta que debe haber una raíz o enten ontológico. Se deriva de una palabra griega que quiere decir sen. Dios que es fuente del concepto del bien y del mal y que algún día hará justicia a toda persona. Debido a que todos estos argumentos se basan en hechos en cuanto a la creación que en verdad son ciertos, podemos decir que todas estas pruebas, cuando se elaboran cuidadosamente, son pruebas válidas en un sentido objetivo.
Son válidas porque evalúan correctamente la evidencia y razonan correctamente para llegar a una conclusión verdadera. De hecho, el universo en efecto tiene a Dios como su causa, y en efecto muestra evidencia de diseño con propósito, y en efecto Dios existe como un ser más grande que nada que podamos imaginar. Y Dios en efecto nos ha dado un sentido del bien y mal, y un sentido de que habrá un día de juicio. Los hechos reales a que se refieren estas pruebas, por consiguiente, son ciertos, y en ese sentido las pruebas son válidas, aunque no todos quedan convencidos. Pero, en otro sentido, sí, válidas, quiere decir, capaces de obligar acuerdo incluso de parte de los que empiezan con presuposiciones falsas. Entonces, por supuesto, ninguna de estas pruebas es válida porque ninguna de ellas puede exigir acuerdo de todos los que las consideran. Sin embargo, esto se debe a que muchos incrédulos empiezan con presuposiciones inválidas o no razonan correctamente a partir de la evidencia. No se debe a que las pruebas sean inválidas en sí mismas. El valor de estas pruebas, entonces, reside principalmente en superar algunas de las objeciones intelectuales de los que no creen. No pueden llevar a los que no creen a una fe que salva, porque eso surge al creer el testimonio de la Biblia. Pero sí pueden ayudar a superar objeciones de parte de los que no creen, y, para los creyentes, pueden proveer evidencia intelectual adicional para algo de lo que ya están persuadidos debido a su propio sentido interno de Dios y por el testimonio de la Biblia. De solo Dios puede vencer nuestro pecado y capacitamos para que estemos persuadidos de su existencia. Finalmente, se debe recordar que en este mundo pecador Dios debe capacitarnos para persuadirnos o de lo contrario no creeríamos en Él. Leemos que, el Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos, para que no vean la luz del glorioso Evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. 2 Cor 4:4. Es más, Pablo dice que, ya que Dios, en su sabio designio, dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar, mediante la locura de la predicación, a los que creen. 1 Cor 1:21. En este mundo pecador, la sabiduría humana es inadecuada para llegar a conocer a Dios. Por eso la predicación de Pablo fue, con demostración del poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana sino del poder de Dios. 1 Cor 2:4-5. Dependemos de que Dios nos quite la ceguera y la irracionalidad causada por el pecado y nos capacite para evaluar correctamente la evidencia, creer lo que dice la Biblia y alcanzar la fe en Cristo que salva. Preguntas para aplicación personal. 1. Cuando los serafines alrededor del trono de Dios claman, Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria. Y 6.3. ¿Piensa usted que están viendo la tierra desde una perspectiva algo diferente de la nuestra? ¿De qué maneras? ¿Cómo podemos empezar a ver el mundo más desde esta perspectiva? 2. ¿Cuándo es más fuerte su sentido interno de la existencia de Dios? ¿Cuándo es más débil? ¿Por qué? ¿En cuál de esas situaciones se halla usted en una condición más similar a la que tendrá en el cielo? ¿En cuál de estos tipos de situaciones son más confiables sus juicios? 3. Mírese las manos. ¿Es más compleja o menos compleja que un reloj? ¿Es lógico pensar que aparecieron por una simple combinación accidental de elementos? 4. ¿Creen la mayoría de las personas en la existencia de Dios? ¿Ha sido esto cierto a través de la historia? Si creen que Dios existe, ¿por qué no lo adoran como es debido? 5. ¿Por qué algunos niegan la existencia de Dios? Sugiere Romanos 1:18 que a menudo hay un factor moral que influye su negativa intelectual de la existencia de Dios. Cf. al 14:1-3. ¿Cuál es el mejor método de hablar con alguien que niega la existencia de Dios? Términos especiales. Argumento cosmológico, argumento moral, argumento ontológico, argumento teleológico, sentido interno de Dios. Pasaje bíblico para memorizar. Romanos 1:18-20. Ciertamente, la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos, que con su maldad obstruyen la verdad. Me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. Porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Himno. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré, y alabaré tu nombre, eternamente y para siempre. Grande es Jehová, y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable.
Cada día te bendeciré. Autor, Casiodoro Cárdenas, tomado del Himnario Bautista, número 512. Publicado 24 julio 2014 por Enánimes. Etiquetas: Biblia, Doctrina y Mensaje construyendo teología la Iglesia Bíblica Visible. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre. Eternamente y para siempre, cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová, digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová, digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te